Gracias. Y lo que usted acaba de hacer, eso de orar por mí, es su responsabilidad por cada una de las personas que se paran acá. Sean los pastores, sean los líderes, sea quien sea, su responsabilidad como servidor es orar por el que está aquí. No mirar, no juzgar, no criticar lo que se va a hablar, sino orar. En la medida que usted ore, el Espíritu Santo va a respaldar a esta persona que se va a parar acá. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos a este ayuno de servidores. Quiero iniciar, esto se lo compartía a algunos líderes con los que fuimos a comer el jueves, creo, con una frase. Esta frase es de un avivador que se llama Charles Finney, y él decía: los cristianos son tan culpables de no tener un avivamiento por el Espíritu como los pecadores son culpables de no aceptar a Cristo aun cuando se les presenta el Evangelio. Y esta frase a mí me confrontó mucho, porque así como los pecadores están en el compromiso de aceptar a Cristo cuando se les presenta el Evangelio, porque si no, sobre ellos ya cae juicio. Si no conocen del Evangelio, el Señor tiene un trato especial. Pero cuando ya han escuchado que Cristo murió por sus pecados, cuando ya han escuchado la verdad y no se arrepienten, son culpables ante los ojos de Dios. Y así como los pecadores son culpables, nosotros como iglesia somos culpables cuando el avivamiento no viene a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, a nuestra localidad. Me gustaba porque es bíblico. Ustedes dirán, es que los pastores hablan de avivamiento y avivamiento, pero esto está en la Biblia. Nuestro lema para este año es Habacuc 3:2. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, ¿verdad? Y cuando hablamos de avivamiento me parecía muy curioso, porque hay personas que dicen: Pastor Brian, es que usted está imitando o copiándose de una u otra iglesia. Usted está imitando lo que quiere de este pastor, está predicando como este otro pastor. Y gloria al Señor, es que no somos una iglesia segregada, somos un cuerpo en Cristo. Si allá hay un avivamiento, aquí tiene que haber un avivamiento. Si en Estados Unidos hay un avivamiento, aquí también tiene que haber el mismo avivamiento. Que si este predicador predica con el fuego del Señor, nosotros también. Y por eso es que tendemos a parecernos. No es que seamos copias de una u otra iglesia, sino porque necesitamos y anhelamos la unción que hay en otros lugares, porque tal vez la han buscado más tiempo, o porque tal vez el Señor se los ha entregado más rápido. Charles Finney sigue diciendo que debe existir un despertar en la iglesia, en presencia del pecado. Y me gusta porque esta iglesia es particular. Cuando teníamos el inconveniente del terreno, hace un tiempo, Brian me decía: vamos a buscar bodegas y vamos a buscar en qué barrio puede estar nuestra iglesia. Entonces él se iba, buscaba, pero lo curioso es que cuando el Señor sanó ese inconveniente con el predio, nos dimos cuenta que es que Él quiere que esta iglesia esté aquí, que la iglesia Ministerio de Renovación, Palabra y Vida esté enfrente de la Universal, esté diagonal a la estación del Restrepo, esté aquí detrás de un colegio y esté en una zona que prácticamente es una zona de tolerancia, por así decirlo, una zona donde hay pobreza extrema, donde hay indigencia, una zona donde hay ladronismo. ¿Por qué? Porque como lo decía este avivador, la iglesia está llamada a clamar por un avivamiento regional. ¿Cómo vamos a cambiar las vidas? Nosotros no somos tal vez como otras iglesias que están pidiendo dinero para tener un milagro. Nosotros somos los que llevamos la palabra del Señor, transformamos la región, clamamos porque este centro ya no sea el centro donde las personas más pobres estén viviendo, sino porque de aquí salgan empresas, empresarios, salgan pastores, de la indigencia se levanten hombres y varones, y hombres y mujeres de Dios. Me gustaba porque Brian me decía quiénes eran los valientes de David. Tuvimos esta conversación y eran personas desechadas por la sociedad. ¿Y qué estás trayendo Dios a la iglesia? ¿Cómo llegaste tú a esta iglesia? Si no desechado por la sociedad, sino con problemas en tu hogar, sino hasta el cuello de deudas, con dificultades,
con pecado. ¿Cómo llegamos? Pero Dios te está llamando para que tú seas un valiente, y no de David, sino de Jesucristo, un soldado de Jesús. La Biblia nos enseña de un avivamiento, de un despertar en Ageo 1:14. Yo le invito a que saque su Biblia, porque para la gloria de Dios hoy no hay video bin, y Eli está poniendo todo el cuidado del mundo. Esto estaba pensado por Dios, para que no estemos sirviendo, sino para que estemos recibiendo. Ageo 1:14, ¿lo tenemos? ¿Listo? ¿Lo tenemos? Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y lo primero que vemos aquí es que es Jehová quien despierta el espíritu. Pero cuando hay un despertar, hay un avivamiento. ¿Y ese avivamiento qué hace? Que usted pueda servirle a Dios como a Dios le agrada. Que su servicio sea un servicio que impacte, que sea no cualquier tipo de servicio, sino un servicio que regenere, que transforme, que reedifique. A eso somos llamados. Y que trabajemos en su casa, porque estos avivadores, Zorobabel y Josué, el hijo de Josadac, eran los avivadores del tiempo que reconstruyeron el templo de Jehová. Y me gusta porque lo que estamos experimentando aquí como iglesia, el ministerio de renovación, es un avivamiento. Tenemos personas comprometidas. Usted se va a dar cuenta que los nuevos, las personas que se convierten, dicen: ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿En qué me necesitan? ¿Qué cargo puedo ocupar? Y es que estamos apasionados por servir a Dios. En ese orden de ideas, la palabra que el Señor me regalaba es que tenemos que cuidarnos de los enemigos del avivamiento. ¿Y cuáles son esos enemigos? El Señor solo me dio 5. Quiero tratar 5 de estos enemigos. El primer enemigo es la brecha generacional. Hacía un domingo, creo, el pastor predicaba sobre los odres viejos y los odres nuevos. ¿Cómo podemos conciliar la brecha generacional en una iglesia? Porque tenemos ancianos, no solo físicamente, sino ancianos de la fe, y tenemos jóvenes o bebés en la fe. ¿Cómo hacemos para que esta brecha no nos afecte? Acompáñenme por favor a Esdras 3:4. El libro de Esdras, el capítulo 3, el versículo 4. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, listo. Y cuando los albañiles de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y me gusta esta parte: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Me impresiona porque mientras los jóvenes estaban cantando, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo los ancianos? Llorando. Y la pregunta es: ¿por qué los ancianos estaban llorando? Entonces, meditando en esto, me puse a pensar: ¿por qué llorarían los ancianos? Lo primero que se me ocurrió fue que fue un caso de sanidad interior, de sanidad del corazón. Ellos lloraban porque Dios los estaba haciendo libres del sufrimiento que habían vivido
y experimentado en la cautividad, ¿cierto? Entonces estaban sanando su corazón. Lo segundo que pensé fue que fue un caso de gratitud. A veces uno llora por gratitud, ¿cierto? Lloraban de agradecimiento porque el templo que estaba destruido se volvía a reconstruir. El tercer caso que pensé de por qué lloraban los ancianos era un caso de reconciliación. Lloraban porque ahora Jehová volvería a estar en medio de su pueblo. Y este último caso en particular es el que yo llamo el enemigo del avivamiento. Un caso de nostalgia. Lloraban recordando las glorias pasadas porque se quedaron anclados en el ayer. No podemos nosotros vivir de las experiencias pasadas. Las experiencias edifican y nos hacen ser lo que somos. Como servidores tenemos experiencias y eso es lo que damos a otros. Pero una cosa es que tú tengas experiencia en el ministerio, experiencia en la palabra, y otra cosa diferente es que tú vivas anclado al pasado y vivas con nostalgia de lo que fue en el ayer. Es que antes se hacía así, es que antes yo hacía esto, es que me dijeron que antes había esto. ¿Por qué? Porque cuando venga lo nuevo, cuando vengan las nuevas personas, tú vas a experimentar lo que los sacerdotes experimentaban. Mientras los jóvenes van a estar deseando servir y van a estar dando voces de alegría, de júbilo, danzando, tú vas a estar llorando. Tú te vas a estar quejando. Ay, es que esto ya no me gusta. Es que esto ya no es lo que yo pensé que era. Los ancianos perdieron el gozo en un momento donde era júbilo extremo. Tú no puedes dejar que el pasado, lo que has vivido, lo que viviste en otra iglesia, lo que viviste de pronto con otros pastores, vaya a detener lo que Dios está haciendo ahorita, vaya a hacerte perder ese gozo. Tú tienes que vivir el presente. De hecho, me gusta una frase de una película animada porque dice que el ayer, bueno, el pasado ya pasó, el futuro pues no se sabe, es incierto, pero que el presente es un regalo y que por eso se llama presente. Y es verdad. Sea proverbio chino o no sea proverbio chino, Dios quiere que tú vivas en el presente, en lo que está sucediendo, o te perderás el gozo. Y no puedes servir sin gozo. Si tú sirves sin gozo, déjame decirte, estás sirviendo mal, lo estás haciendo mal. Que todas las mañanas te levantes un domingo y digas, vamos a la iglesia porque voy a servir. No puedes dejarte robar el gozo. Y tampoco puedes ser una piedra de tropiezo, porque si no hay gozo, hay amargura. Y si eres un servidor amargado, te vas a desquitar con otros servidores y vas a dañar el corazón de otros servidores. Y no podemos ser piedra de tropiezo para otros, porque vamos a pagar el avivamiento que Dios quiere tener en esta iglesia. Segundo enemigo del avivamiento, Hechos 6, versículo 1 al 7. Vamos todos a Hechos 6. La iglesia primitiva es uno de los mejores casos de avivamiento porque llegaban multitudes a convertirse. Si tú quieres que el ministerio de Renovación, Palabra y Vida tenga multitudes, tenemos que volver a esa esencia como la iglesia primitiva. Sí, claro, tenían muchísimos defectos, pero tenían algo. Y es que estaban fresquitos. Usted tiene que estar fresquito, acuérdese, odre nuevo. Dice Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Verdad? ¿Qué me llama la atención aquí? Que hubo murmuración en esta iglesia primitiva. Y la pregunta que yo me hice aquí fue, ¿quiénes eligieron a los diáconos? ¿Quiénes fueron los que eligieron a los diáconos? ¿Cómo? Los discípulos. No fueron los apóstoles, no fueron los pastores. ¿Tú ves que hay algún inconveniente en la iglesia? ¿Tú ves que está pasando en la iglesia? ¿Por qué te recargas de los pastores?
Porque dices, es que el pastor Brian y Tatiana están haciendo mal esto. Deja de murmurar, deja de contaminar, deja que tu lengua sea usada por Satanás. No puedes seguir murmurando. Me gusta porque ellos dijeron, busquemos una solución. No es justo que tus pastores, por estar solucionando problemas de convivencia, por estar solucionando problemas de la comunidad como tal, de la iglesia, o sea, de lo que es el servicio, dejemos de buscar la presencia de Dios. Me gustaba porque hoy estamos escuchando a un gran ministro de Dios, un gran pastor. Él vive en Estados Unidos, lo admiramos mucho, y él decía una cosa: mientras todo el mundo tiene un trabajo normal, mi trabajo consiste en hacerme preguntas de la Biblia. Y usted escucha una prédica de esta persona y tiene unas tremendas revelaciones. ¿Por qué? Porque todo el día está meditando en la palabra del Señor. Si tú quieres que tu pastor te proporcione un pan delicioso, tienes que permitirle el tiempo de comunión con Dios. Más allá de, pastor, es que peleé con esta persona, pastor, es que hace falta esto, es que hay mucho desorden en la iglesia. Claro que sí, a veces hay desorden. Claro, somos diferentes, somos muchas personas. Y no sé si les ha pasado, pero en la casa, cuando usted tiene una casa y vive con familia, hermanos, primos, papás, siempre habrá un desordenado, ¿sí o no? Siempre habrá un contenciero, alguien que pelee por todo. Siempre habrán platos sucios que alguien lo deja ahí en la mesa. ¿Qué tienes que hacer tú? Así como en tu casa ves un plato sucio, recógelo, ve y lo lavas. Ves tirado algo en el suelo, recógelo, ve y lo lavas. Esta es tu casa, ámala. ¿Ves que algo falta? Pastor, esto es para solucionar lo que está allá. ¿No tienes dinero? Pastor, ¿necesitas trabajo? ¿Cómo podemos hacer? Mira esta propuesta. Ten esta propuesta para solucionar lo que está sucediendo. Con gusto los vamos a escuchar. Con gusto vamos a trabajar. Pero necesitamos que Dios levante líderes que se encarguen de esto, así como lo estamos viendo en Hechos. Personas que, dice la palabra del Señor, llenas del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Solos, Brian, solos y yo no podemos. Y más en este tiempo, quiero abrirles mi corazón. Y una de mis grandes preguntas que hago en oración a Dios es: Señor, si nos entregaste un ministerio tan temprano, si nos entregaste una iglesia, digamos, de lleno para trabajarla tanto, porque yo amo a mi hijo, quiero decirlos, yo lo amo y sé que es de Dios, pero ¿por qué entonces tengo la responsabilidad de un bebé? Se me dificulta. De verdad, muchas veces he estado en consejería con alguno de ustedes y mientras yo le estoy diciendo, la palabra del Señor dice, Josué está gritando, jalándome el pelo, botándose al piso. O si no, como nos pasó en el prematrimonial, Josué se golpeó y tocó pausar el prematrimonial y salir corriendo a ver qué había pasado con Josué. Sin embargo, pienso que era necesario. No tengo la respuesta ahorita, no la sé, pero era necesario. En su tiempo, Brian y yo lo sabremos, pero entonces ustedes tengan la paciencia y el amor por lo que está sucediendo. También tengan amor por sus líderes. No todos somos perfectos, vamos en un proceso. Si nosotros crecemos, ustedes también están creciendo. Pero Dios no nos entrega cosas maduras y hechas, sino nos entrega para que trabajemos. Dice la palabra, sigue diciendo ahí, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Tremendo, porque Esteban fue otro avivador. Yo digo, a él lo apedrearon y murió. Por Esteban, el testimonio de Esteban, vino esa semilla al corazón del apóstol Pablo. Así que dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, bueno, ahí los nombra. Y sigue diciendo más adelante un versículo, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si tú quieres que haya multiplicación, entonces tienes que dejar de murmurar. Guárdate tus quejas para con Dios y ponte en acción. ¿Qué me gusta de esto? Necesitamos también aprender a honrar. Honra a tus líderes, honra a tus pastores, honra la casa de Dios. Esto es un servicio hombro a hombro. Somos misioneros, no somos militantes, perdón. No somos más que ustedes, para nada. Servimos de la misma manera, hombro con hombro, pero tenemos roles diferentes. Cada uno de ustedes sabe cuál es su rol. Cada uno de ustedes sabe a qué lo llamó el Señor. Yo puedo ver en ustedes un servidor, pero también puedo ver un apóstol, un profeta, un evangelista. Me parece tremendo y quiero resaltarlo en esta hora. Y tenemos una evangelista en esta iglesia que yo admiro mucho y es nuestra hermana Gloria.
hermana Gloria, denle un fuerte aplauso al Señor. Esta mujer es tremenda. Bueno, y nuestro Dilancito. Dilancito también es un hombre de Dios. Me parece tremendo la hermana Gloria, porque ella nos ha contado en muchas ocasiones que en su infancia tal vez no tuvo acceso a una educación, tal vez tuvo muchos faltantes, pero con lo que Dios le ha dado y donde el Señor la ha puesto, ella se ha convertido en una gran evangelista, y por eso quería resaltar eso. ¿Cuál es el rol en tu iglesia? ¿Cuál es tu rol? ¿A qué te ha llamado el Señor? Vamos a empezar a preocuparnos más por nosotros, a trabajar más en nosotros y a ocuparnos de la obra de Dios para que el ministerio crezca y para que el avivamiento no se apague. Tercer enemigo. Este enemigo me parece tremendo. Yo no lo dije, fue el Señor. El Señor me levantó anteayer en la madrugada a darme esta palabra. El tercer enemigo es la ingratitud. Quiero contarles que la gran decepción de la vida de Samuel no fue Saúl, ¿sí? Samuel lloró a Saúl mucho tiempo, su corazón se compuso porque él amaba a Saúl. Pero la gran decepción de todo el ministerio de Samuel fue que el pueblo pidiera rey. Eso le dolió a él mucho. Le causó una herida tremenda en su corazón. Y quiero invitarlo a que me acompañe a 1 Samuel 12. Este es el discurso de despedida de Samuel. 1 Samuel capítulo 12. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame en la Reina Valera. Amén. Versículos 1 al 2. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He aquí lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora él es su rey, es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Y estas palabras, cuando alguna vez estudié la vida de Samuel, me parecieron tan tristes y lloré por un momento, porque el Señor desde el vientre, es más, antes de que fuera gestado, concibió a Samuel por profeta. En el momento en que Ana se arrodilló en el templo a pedir por Samuel, Dios pensó en este hombre. Este hombre fue dedicado desde su niñez para servir al pueblo de Israel. Y Samuel no había muerto cuando el pueblo ya quería levantar otro líder, levantar un rey que los gobernara. Él aún podía tener la capacidad de gobernar, pero el pueblo, ¿qué dijo? No, este hombre ya está viejo, busquemos a otro. Y el punto es este: ¿quién puso a Samuel? ¿Dios o los hombres? ¿Y quién quitó a Samuel? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Y yo quiero que tú tengas mucho cuidado con esto, porque si tú tienes un líder que está en tu departamento de ministerio y ese líder es quien te da las instrucciones, no lo deshonres. Fue puesto por Dios. Yo no pongo líderes, Brian no pone líderes. Vemos en ustedes cualidades y capacidades, pero ustedes tienen que darle cuentas a Dios de lo que han hecho con su ministerio y con su liderazgo. Esas capacidades y esas nosotros las oramos. Decimos: Señor, vemos en esta persona que es hábil para esto, diestro para esto. ¿Quieres tú de entregarle un cargo? Si Dios te ha puesto un cargo, tú no tienes que bajarte de ese cargo por ti mismo. Y segundo, tienes que respetar el cargo que Dios ha dado a otros. Cuando nosotros iniciamos el ministerio, se lo hemos dicho muchas veces, nosotros no queríamos. Y si usted me ve, yo soy la que menos cara de pastora tiene. Me parecía muy chistoso el día que hicimos el evento de Samaritans aquí, y todo el mundo le decía: Pastora Sandra. Gloria al Señor. Ella me decía: no, yo no quiero que me digan pastora. Y yo le decía: recíbelo, porque tú no sabes, tú eres pastora de niños, vas a ser pastora de multitudes, vas a tener también tus ovejas. Pero lo chistoso a lo que voy es que yo no tengo cara de pastora. Y cuando nosotros vamos a los desayunos de pastores con Brian, también nos dicen: ¿dónde está su pastor? Y nosotros: tranquila, hermano, ya viene, espere que ya viene. Nos mandó adelante. Gloria al Señor. Nuestro pastor siempre será el Espíritu Santo, Jesucristo. Independientemente de las debilidades que tengan tus pastores, porque no somos perfectos, y de las debilidades que tengan tus líderes, tú tienes que honrarles y tienes que obedecerles.
Y si no quieres obedecerles, y si no te parece el líder que tiene, y si no te parece el pastor que tienes, pues creo que es tiempo de que examines tu corazón, porque eres un Absalón, eres un rebelde sin causa. ¿Y por qué se los digo? Se los digo con toda la autoridad del mundo. Me acuerdo un tiempo, Dios, antes de que yo fuera pastora, para los que no saben mi vida, me procesó en el campo empresarial. Entonces recuerdo muy bien que tuve por 2 años una jefe que en este momento la amo. Nunca pensé decirlo, pero la amo porque sé lo que Dios hizo en mi vida a través de ella. Pero en ese momento la detestaba. O sea, ella para mí era el terror. Y yo le decía, mira, te presento esta propuesta, no me gusta. Oye, ¿qué más hacemos? Y entonces, claro, dentro de mí había una rebelde sin causa. Yo quería desterrarla. Y recuerdo un día que Satanás, por medio de una persona, me dijo, Tati, yo creo que ese puesto era tuyo. Tú debías estar en ese puesto. ¿Y saben yo qué hice? Yo debía estar en el puesto de ella. Yo debía ser la jefe de ella y no ella mi jefe. Pero gloria a Dios, de verdad, gloria al Señor, que a través de lágrimas y sufrimientos, lanzas y demás, el Señor mató una parte de la niña rebelde que había en mí, de la niña que no se podía corregir. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la historia feliz? Tuve otro jefe, también un terrorista. O sea, Dios mío, por favor. Yo decía, Dios, salgo de una, entro en otra. Y era diferente porque era un jefe hombre. Pero con este jefe hombre teníamos choques y altercados. Y créanme que muchas veces quise renunciar. Y el Señor me dijo, te quedas y de malas. Te quedas ahí. Y yo, bueno, Señor, renuncié porque el Señor ya me dio el aval. Terminé con ese ciclo, cerré ciclos. Agradecí a mis 2 jefes. Los amé en este momento, los amo. Y después de esto empiezo a trabajar independiente, como freelance, diseñadora freelance. Y uno dice, ahora voy a ser proveedora, no voy a tener quien me mande. Y actualmente mi cliente tiene espíritu de jefe. La amo, a ella también la amo, ella es una bendición para mí. Pero entonces yo hablo con ella y ahora entendí a obedecer a Dios. Y ahora ya no estoy peleando, no es una lucha de poderes. Sí, yo soy la proveedora de ella, pero si ella es la cliente, el cliente siempre tiene la razón, hermano. Hay que darle gusto al cliente, hay que complacer al cliente. Así que con esto yo te digo, examina tu corazón y sométete y sujétate, porque toda autoridad, la buena y la mala, es puesta por Dios. Amén. Y lo tercero, vamos al versículo 6. Yo se lo leo, recuerden, Nueva Traducción Viviente. Fue el Señor quien designó a Moisés y Aarón, continuó Samuel. Y ahí se los digo, fue el Señor quien designó a tus pastores, a tus líderes, a tu jefe, e incluso el Señor designó a nuestro presidente Petro. Amén. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Tú no puedes tener un corazón ingrato, servidor. Tienes que recordar lo que Dios ha hecho por ti. Si tú sirves a Dios, no es porque te pusieron, porque tienes que hacerlo, porque nadie más lo va a hacer, porque en esta iglesia no hay quien lave baños, no hay quien sea maestra de escuela dominical, no hay quien recoja la ofrenda. No es por eso. Es porque es gratitud para con Dios. Si tú haces algo, es porque el Señor te sacó. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te sacó el Señor? Examina, pregúntate, recuerda, repasa tus caminos. ¿Quién eras antes de Cristo? Si vas a servir, sirve con amor o no sirvas. Sirve con amor, por gratitud, porque si no estás sirviendo con amor, lo que estás haciendo es dándole una bofetada a Jesús. ¡Pah! No me importa lo que tú hiciste por mí en la cruz. No me importa lo que hiciste por mi familia. No me importa lo que estás haciendo conmigo. Te doy lo que sea, te doy lo menospreciado de mi servicio. Ama tu servicio y recuerda que no lo haces por nosotros, lo haces por Él. Y me encanta esta cruz porque ahí vemos y visualizamos a Cristo. De los 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno volvió con gratitud. Yo espero que tú seas ese uno. A mí no me importan las demás personas, me importa que tú seas el grato que vuelva a Jesús a darle la gloria y la honra. Cuarto enemigo, la autosuficiencia.
Y como le decía el pastor Fines, él no decía la responsabilidad del avivamiento recae en el pastor, en el líder, no, decía en la iglesia, en la comunidad. Somos un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, nuestra cabeza es Cristo. Si los miembros de un cuerpo no cumplen sus funciones, tenemos un cuerpo enfermo. Si mi estómago no cumpliera su función de estómago, ¿qué pasaría? Yo estaría moribunda. Si mis pulmones no sirven, estaría moribundo, ¿cierto? Sería un cuerpo enfermo, a punto de morir. Por eso tú tienes que cumplir tus funciones. Números 11:11. Amén. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia delante de tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Me gusta este versículo: no puedo yo solo, versículo 14, yo no puedo soportar solo este pueblo, que me es pesado en demasía. Cuando los miembros del cuerpo no cumplen su función, hay muerte. Dice el versículo 15: y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. No seas una carga para otros, no seas una carga para tus pastores, para tus líderes, para tus hermanos. Cumple tus funciones, porque muchos pueden llegar a decir: Señor, no puedo, esto es demasiado. La carga se lleva conjunta. Si tú pones a un buey a arar el campo y no pones otro buey que le ayude, se te va a morir. Pero cuando tienes dos, los dos terminan exhaustos, cansadísimos, rendidos, con dolor de músculo tal vez, pero vivos. Así que la carga se comparte. Amén. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad. Perdóneme, vamos al 16, qué pena. 16, no 26, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué me impresiona aquí? Me impresiona que el espíritu era el espíritu que estaba en Moisés, que es el mismo Espíritu Santo, pero Dios pudo haber dicho: y pondré mi espíritu sobre ellos. Pero ¿qué quiso hacer ahí? Honrar la autoridad de Moisés. Pondré del espíritu que está en ti, que yo te he dado a ti, en ellos. Y eso es lo importante, que la visión se extienda. ¿Por qué hemos hecho este ayuno? Porque ustedes son nuestros servidores, porque ustedes son nuestro pueblo, son nuestras ovejas, porque vamos a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes, porque el espíritu que reposa en nosotros debe estar en ustedes, la pasión debe ser la misma. Si tú no te sientes identificado con la visión, esta no es tu iglesia. De verdad se los digo, esta no es tu iglesia. Pero si te sientes identificado con la visión, entonces el Señor pondrá del espíritu que está en nosotros, que es el mismo Espíritu Santo, en ustedes. ¿Y qué responsabilidad nos queda a nosotros? Tremenda, la mayor. Porque ¿qué espíritu vamos a tener nosotros? Es por eso que nos dedicamos a buscar, a orar, a clamar, a pagar el precio, para que el Espíritu Santo esté en esta iglesia. 26, versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Elda y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Esto me pareció tremenda revelación. ¿Por qué, amado servidor? Porque en la lista de servidores somos como, hermana Lady está por ahí, hermana Lady está arriba. En la lista de servidores, ella me dijo, confirmaron alrededor de 20 personas y más o menos 13 personas no pueden venir. Pero lo impresionante de esto es que los nombres de los 70 ancianos no se nombran, solo se nombran de las 2 personas que faltaron ese día, Elda y Medad. Y yo decía, ¿por qué? Por gracia.
Tú no puedes ser egoísta con tus hermanos, no puedes ser egoísta con tus servidores, tus demás servidores. Algunos están paseando en Semana Santa porque tal vez no tienen otro tiempo, otros están trabajando porque deben responder por sus asuntos, pero el punto es que sin importar ellos dónde están, nuestra oración, aquí la oración que vamos a hacer, es que el Espíritu que está en nosotros, que la unción que es impartida en nosotros, alcance a ellos. Y me gustaba lo que el Señor me decía, porque cuando la sangre no llega a algún miembro del cuerpo, el miembro se cangrena. Todo lo que pase aquí, todo lo que se ministra aquí, tiene que llegarle a otros. Por eso le pedí a Brian que grabara esta reunión, porque debe llegarse, o si no ellos se van a cangrenar. ¿Y qué vas a hacer tú con un brazo, una mano, un pie cangrenado? Se infecta el resto. Todos tenemos que estar en el mismo espíritu, estén donde estén, allí los van a alcanzar. Y quiero terminar con el quinto enemigo, ya para finalizar, y es el desprecio. El desprecio es no darle valor, en este caso, a las cosas de Dios. Brian lo predicó el jueves, pero yo quiero volver a enfatizar en eso. Malaquías 1:13. Dígame amén cuando tenga Malaquías 1:13. Amén. Bueno. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano? Dice Jehová. Versículo 14. Y ojo, servidor, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y yo creo que de los enemigos este fue el que más me confrontó. Porque ¿qué quiere hacer Satanás en tu vida? Que tú acarrees maldición. Satanás no quiere bendecirte, quiere que de una u otra manera Dios te maldiga, y sabe por dónde entrar. Si tú prestas tu servicio con fastidio, si tú prestas un mal servicio, vas a acarrear maldición. Dice: maldito el que engaña. Tú puedes engañarme a mí, puedes engañar a Brian, puedes engañar a los líderes, a los servidores, y tú puedes estar bien, pero por dentro puedes estar haciendo todo lo que hemos hablado. Puedes estar murmurando, quejándote, trayendo chisme, división. Tal vez hay algo que nos dolió a mí y a mi esposo y a algunos servidores, y creo que tú lo comentaste, ¿verdad? Y es que no encontramos 2 cajas de las cajas que se tenían destinadas para el evento de Samaritan. No sabemos quién fue, pero espero que esa persona, Dios le hable, recapacite, porque no le está robando a Dios. Digo, a nosotros, le está robando a Dios. Lo que hay en la iglesia, y quiero ser muy enfática en esto, servidor, es de la iglesia. ¿Ustedes ven esa mesa divina? Esa mesa la compré yo. La compré para hacer mis estudios bíblicos, para sentarme a tomar mi café con Jesús. Un día la traje, ¿y saben qué pasó? Aquí se quedó. Y esa es la mesa del Señor. Yo no me la puedo volver a llevar. Sí, era mía, pero es del Señor. Donde yo me la lleve, voy a sentir que le estoy robando a Dios, porque ya se quedó aquí. Si tú traes algo a la iglesia, déjalo aquí, es de Dios, y conságraselo al Señor. Usted ve de pronto aquí este altar, este atrio, y de pronto está descascarado, rotico, feo. No importa, como esté, es del Señor. La mesa coja, es del Señor. La cuchara con la que te tomas el caldo el domingo, porque la hermana Gloria le dio un poquito de caldo, es del Señor. No te lleves nada de la iglesia. Papel higiénico, perdón, se los digo, servidores, pero tienes que aprender a honrar lo que es consagrado a Dios, y tienes que ser celoso con las cosas de Dios. Amén. Cuídalo. Hay una olla que está extraviada. ¿Qué te voy a aconsejar? A veces nosotros hacemos calditos y demás. Vamos a procurar tener desechables, pero no te lleves las cosas de la iglesia. Y si te las llevas, devuélvelas y avisa: pastor, ¿puedo llevarme esta olla? Sí, hermanita,
Aquí escrito está, dejo acá su nombre, la hermana fulanita debe la olla del arroz. ¿Por qué? Porque nos hace falta. Por ejemplo, voy a ser muy honesta y voy a hablar de las cosas que se compran. Si tú traes una panela para hacer una aguapanela un miércoles en la noche, deja lo que te sobre aquí en la iglesia. Deja que esa panela va a servir para los niños de la escuela dominical al otro día. Entonces, en eso sí quería ser muy enfática, porque esto es del Señor. Y maldito el que engaña. Ojo, no hurtes a Dios, no solo con tus diezmos y ofrendas. Y también te lo digo, servidor, con mucho amor. Tú tienes que dar el ejemplo, tienes que ofrendar y tienes que diezmar. ¿Qué hacen los pastores con el dinero? A ti no te tiene que preocupar eso. Si nos preguntas, te vamos a decir qué vamos a hacer con el dinero. Está en proyección esta tarima. Les cuento, el pastor va a poner de nuestras arcas personales, porque lo que tenemos de la iglesia y hemos reunido de la iglesia va a ser para el impuesto de la iglesia. Ya, gloria al Señor, tenemos apartado el impuesto, vamos a pagarle al César lo que es del César, pero para la tarima no tenemos. ¿Quién va a sacar de las arcas? Nosotros. Si tú quieres poner, gloria al Señor, eso es lo que se necesita. Pero entonces no estés preguntándote qué hacen los pastores con el dinero de la iglesia, sino por el contrario, diezma, porque no soy yo ni Brian quien te bendice, sino el Señor. El Señor es quien te va a bendecir y te va a prosperar. Amén. Y finalmente, quiero decirles que, como dice el Señor, que en tu boca nunca haya una palabra de fastidio, ni por nadie, ni por lo que haces, ni por tu servicio. Ama tu servicio. Amén. Vamos a orar. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies y vamos a orar por esto, por esta palabra. Y no sé si en algún momento tú has sido atacado por uno de estos enemigos del avivamiento, pero le vas a pedir perdón a Dios y le vas a decir: Señor, perdóname. Perdóname porque a veces, como lo dijo Jesús, no lo hacen a los hombres, sino se lo hacen a Dios. Me lo hacen a mí, a Cristo, porque recuerden que Él es nuestro pastor principal. El jefe de los jefes se llama Jesucristo. Lo que tú nos hagas, se lo vas a hacer a Cristo. Que es tiempo de pedir perdón y decirle: Padre, perdónanos. Cristo, perdónanos. Lávanos con tu sangre, porque a veces olvidamos que lo que hacemos en esta casa lo hacemos para ti. Perdónanos porque tal vez la monotonía de nuestro servicio ha llegado a tocar la puerta de nuestro corazón con murmuración, con crítica, con palabras de fastidio. Perdónanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdóname si en mi corazón hay un Absalón, si tal vez soy un rebelde sin causa, que no se sujeta a nada ni a nadie, porque así le enseñaron desde niño. Perdóname, Señor, porque tal vez nunca he tenido un trabajo fijo y nunca sé qué es tener un jefe, y por eso tal vez no honro a mis autoridades. Perdóname porque tal vez recibí el ejemplo de mis padres, que insultaban a los policías, que insultaban a los presidentes, que insultaban y hablaban en contra de las autoridades naturales, y ahora yo no honro mis autoridades espirituales. Hoy yo me quiero quitar el velo, el manto, Señor, de la deshonra, el manto, Señor, de la indiferencia. Me quiero quitar ese manto, Señor, de el ser desagradecido, del despreciar, de la ingratitud. Perdóname, Señor, por ser tan desagradecido contigo, porque tú pusiste mi vida. Y a veces yo digo: Señor, es que 1 hora, qué pereza esos cultos de 3 horas, qué pereza servir 2 horas, qué pereza ir todos los días a la iglesia. ¿No te das cuenta que Jesús murió por ti? Entregó su vida, sus 33 años los entregó por ti. Y a ti te cuesta darle 1 hora, 2 horas y hasta 3 horas en la semana. ¿Te parece mucho eso, servidor? ¿Te parece demasiado?
¿A cambio de qué? A sangre, precio de sangre con el que te pagó Jesús. Por eso tú le vas a decir: perdóname, quita ese manto de ingratitud de mí. Quita ese manto, Señor, de mí. Quita la autosuficiencia, el creer que yo puedo con todo, el creer que yo no soy parte de un cuerpo. Acuérdate, si tú hablas mal de tu hermano, estás hablando mal de ti, porque es tu mismo cuerpo. Ese que es tu mano también hace parte de tu cuerpo. El otro, que es el pie, hace parte de tu cuerpo. Aún los miembros que uno pensaría que son deshonrosos hacen parte de tu cuerpo y son necesarios. Si la sangre no llega a un miembro, se cangrena. Tu deber es hacer que la sangre llegue a todos, que fluya al Espíritu Santo, que la visión se comparta. No seas egoísta, que porque tú vienes a todas las reuniones y hay otro que no lo juzgues por eso. Es Dios quien va a juzgar, no tú. Quítate del lugar de juez, quítate en el nombre de Jesús de Nazaret del lugar de juez y deja de estar juzgando, porque con la misma vara que tú juzgues serás juzgado. Señor, te pedimos perdón por estas cosas. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces pensamos que las personas que han sido puestas por autoridad no son designadas por ti. Incluso a veces no nos creemos el cuento tampoco. A veces pensamos que nos designó el pastor, la pastora, el líder. El rol que tú tienes en este momento es un rol que te puso el Señor y tú tienes que darle cuentas al Señor. No escondas el talento en la tierra, porque cuando tú le des cuentas al Señor por lo que te ha entregado, te va a decir: siervo infiel. Qué mejor te es a ti que te diga: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al que tiene se le dará más, al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Que el Señor no traiga castigo sobre tu vida, ni maldición sobre tu vida, y te quite lo poco que te ha dado. Sea agradecido. Valora lo que Dios te ha dado. En el nombre de Jesús te lo digo, servidor. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor, y te bendigo. Y finalmente, ayúdanos a valorar el precio de la cruz, de la sangre del Cordero. Ayúdanos a valorar y que nunca te demos lo dañado, Señor. Que nunca te demos lo robado, lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Señor, que aunque estemos enfermos, sirvamos con pasión, Dios. Que aunque estemos tristes, agobiados y agotados, sea para nosotros reconfortante servirte, porque lo hacemos para ti. Yo te doy la gloria, Padre, te doy la gloria y te bendigo. Bendiciones. Yo quiero que, esposa, por favor, antes queremos hoy orar por ustedes, pero vamos a orar los dos, como esposos y como sus pastores. Pero antes de eso quiero que tú le cuentes lo que mi papá un día oró por ti y demás. Bueno, esto es importante. Yo no quiero ofender a ninguno de ustedes, los que han venido, pero es profético, es espiritual. Cuando mi pastor Omar, lo puedo decir con ese nombre, yo llegué a esta iglesia porque yo antes me congregaba en otra iglesia y me casé con Brian y hablé con mis líderes siguiendo todo el proceso, porque fui una persona muy obediente. Ya, perdón, un poquito. Ya, fui una persona muy obediente, así que seguí mis procesos, me casé con Brian, me despedí de mis líderes, salí en bendición de mi anterior iglesia, pero déjenme decirle que yo amaba a mi anterior iglesia, la amaba muchísimo, porque allí tuve muchos encuentros con Dios y empecé mi proceso de servicio. Así que vine a la iglesia de mi esposo, que era bastante diferente, déjeme decirlo. Y un día en una administración, mi suegro, mi pastor Omar, me puso las manos y oró así: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, le quito el anterior manto. Cojo ese manto, se lo quito y le coloco mi manto. Cuando él dijo eso, créame, iglesia, yo me ofendí hasta el alma. Usted no se imagina, porque obviamente yo era hija de otro hombre, de otro pastor, y que viniera otro a decirme que me quitaba el manto del que había sido mi papá durante muchos años, fue para mí una ofensa. O sea, realmente me ofendí. Pero entendí una cosa: si yo no me hubiera quitado ese manto, si él no hubiera hecho esa oración por ese manto, yo no sería su pastora,
yo me hubiera devuelto para mi anterior iglesia, me hubiera ido a otra iglesia, no sé, hubieran pasado miles de cosas. No lo hubiera seguido, no lo hubiera visto, no hubiera aprendido de él, no hubiera caminado con él. Gracias a Dios por esa bendita oración que hizo, que aunque me dio mucho mal genio, era necesaria. Y por eso queremos orar por ustedes. Si esta es su casa, permítanos quitarle los mantos antiguos, para que ustedes no estén pensando, es que en otro lado hacían, es que en otro lado me decían, es que yo era mejor, más feliz, más, no sé, contento. No, esta es tu casa, vamos a orar por ti. Ahora está tiempo de salir, hermano. Si usted dice, uy, no, a mí no me van a hacer eso, pues hermano, ahí está la puerta. Perdóneme se lo diga de esa manera, pero es que ustedes van a ser las personas con las cuales nosotros vamos a confiar. Somos los 70, bueno, no somos 70 hoy, ¿cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, gloria a Dios, yo le pedí al Señor 12, llegaron más que 12 hoy, amado hermano. Pero son ustedes los que nos van a ayudar a levantar, amado hermano. Juntos vamos a edificar casa al Señor. Mira al que tiene al lado y al que tiene atrás, por favor. Son ustedes las columnas de esta congregación. Bajen todos. La hermana Lady, los que están arriba, bájenlos por favor, Gabriela, que vamos a orar por todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Piénselo, le doy un minuto. ¿Realmente está dispuesto usted a ser columna de esta iglesia, servidor? ¿Por qué no podemos obligarlos también? Me parece tremendo lo que Tati dijo, porque hasta esos dos que no pudieron ir, pero allá le llegó la gloria de Dios. Que nos va a doler, claro. Yo también recuerdo a mis antiguos pastores, mis papás, imagínense. Pero los honramos, los amo, me hace falta mucho mi papá, no saben cuánto, anoche le decía eso al Señor. Pero ya estaba escrito, tenía que pasar así. Y Salomón no fue igual a David, Eliseo no fue igual a Elías. Las cosas cambian, amado hermano. Y termino con esto. Esto es lo que hay. No hay más. Mire lo que tiene al lado. Yo quisiera aquí tener al mejor baterista, los mejores músicos. No los hay. Pero están los mejores corazones y Dios los va a traer. Esto es lo que hay. Que es que mi pastor anterior tenía unas palabras tremendas. No las hay aquí en este momento. Pero hay sinceridad, hay ingenuidad, hay santidad. Creo que están los elementos justos para edificar casa a Dios. Los servidores, que es que antes habían unos grandotes musculosos para la puerta. O está el Mr. Sonrisas que le sonríe a todo el mundo y en este momento pues no lo hay. ¿Qué es lo que hay? Mire lo que tiene al lado. Tenemos a la hermana Esther allá atrás, a Jessica, a Lina, la hermana Flor, gloria al Señor que va a caminar con nosotros, a Amy que está allá en la última fila, a Kevin y a Gabriela. Esto es lo que hay, la hermana Sandra, Dylan y Luz, no hay más. Yo me frustré, quiero confesarles, porque yo también estaba esperando los valientes ya, pero estamos en la cueva de Adulam en este momento. Lo peor. Cuando yo empecé a pastorear era lo peor, hermano. Claro, muchos se fueron, ¿cómo no se iban a ir? Yo me hubiera ido. Pero cada día queremos mejorar, amado hermano. Por eso hoy juntamente con mi esposa queremos orar por ustedes, para que sean ustedes los que nos ayuden, las columnas también de nosotros. No ha sido fácil, son lágrimas, desiertos, tormentas, pero en todo esto puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso le pido que usted cierre sus ojos. Antes de orar por ustedes, oren por nosotros, extiendan sus manos. Ven, esposa, oren por nosotros, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, mira la oración que tu pueblo está haciendo por sus pastores, Señor, por los líderes que tú pusiste en esta iglesia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, escucha la oración de este pueblo, Señor. Escucha, tal vez así como Josué en el capítulo 1, si Dios está con nosotros, ellos estarán con nosotros. Por eso te pido, Espíritu Santo, te pido, Señor, que venga sobre nosotros, Señor, danos la sabiduría que necesitamos, la unción, el amor, en el nombre de Jesús, para ser buenos pastores, Señor, para ser buenos papás. Que a partir de esta generación de nosotros salgan personas sedientas, hambrientas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te pido que esté la unción de tu presencia en este momento. Y así como, Señor,
nosotros vamos a orar por estas personas como Moisés. No era el espíritu de Moisés, no era esa nostalgia que había en Moisés o esos desaciertos que tenía este hombre. Era el Espíritu Santo que estaba en él. Te pido en el nombre de Jesús que en esta oración que vamos a hacer por este pueblo, que sea la pasión por tu presencia. La oración que grandes hombres de Dios han hecho por nosotros, Señor, pueda ser impartida, Señor, para estos 70 que están en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante sus manos. Vamos a orar. Vamos a orar.